Continuando con nuestro laboratorio de mecatrónica para grados séptimo y octavo, vamos a ver cuáles son los materiales que vamos a usar. ¿Listos? Los materiales a usar, como ya lo vimos en el video anterior, son una resistencia de 100 ohmios, un diodo LED rojo, un potenciómetro de 100 kiloohmios y una batería de 5 voltios. ¿Listos? Entonces voy a empezar con el software que tengo acá a hacer el montaje. Nosotros ya habíamos visto el funcionamiento de una protoboard en nuestras clases de mecatrónica, ¿verdad? Entonces voy a empezar. Como primera medida voy a traer todos los materiales que me está solicitando el laboratorio a esta pantalla. ¿Listos? Voy a utilizar una protoboard más pequeña. Ahí la tenemos, listos. Entonces, ¿cuál es el primer material que nos piden? Nos piden una resistencia de 100 ohmios. Entonces aquí, en nuestra parte de materiales, permítanme que eso cargue un momentico. Vamos a buscar las resistencias. Acá tenemos nuestra resistencia y voy a traer la resistencia. Aún no las voy a montar en la protoboard, solo voy a traer todas lo que nos está pidiendo. Listos. Nos está pidiendo un diodo LED rojo, entonces voy a traer un LED rojo. Un LED rojo, ¿verdad? Listos. Nuestro tercer material es un potenciómetro. Un potenciómetro. Este es nuestro potenciómetro. Listos. Y nuestro último material para el laboratorio del día de hoy es una batería. Una batería. Vamos a usar esta batería. Listos. Ya tenemos todos nuestros materiales. ¿Cómo se hace un montaje electrónico? Recuerden que primero tenemos que hacer el diagrama esquemático, que ya lo teníamos acá, ¿verdad? Y sobre este vamos a hacer el montaje en la protoboard. ¿Listos? Entonces empezamos. Empecemos colocando la resistencia. ¿Listos? La resistencia la podemos colocar en cualquier parte de nuestra protoboard. No sin antes, recuerden que nuestra resistencia tiene una resistividad de 100 ohmios. Entonces voy a coger mi resistencia y le voy a cambiar los ohmios a 100 ohmios. Ahí pueden ver que cambió de color. ¿Sí ven? Tiene café, negro, café dorado. Acá, café, negro, café dorado. Ustedes ya saben leer resistencias para comprobar si sí es de 100 ohmios. Y la voy a colocar en cualquier parte de mi protoboard. Fíjense que cuando la coloco en los punticos o en los conectores, me va a alumbrar una serie de filas de conectores. ¿Sí las ven? ¿Qué quiere decir? Que ahí puedo conectar cualquier parte del circuito para completarlo. Entonces vamos a ver, por la parte izquierda de nuestra resistencia en el diagrama esquemático, ella tiene una conexión, la resistencia tiene una conexión o un circuito con el polo negativo de la batería, ¿cierto? Entonces, recordemos siempre que el polo negativo de la batería lo vamos a usar con un cable negro. Este es nuestro polo negativo. Y como dice acá, tenemos que conectarlo con una de las patillas de nuestra resistencia. Entonces, podemos conectar eso, voy a acercarlo un poco. Podemos conectar eso en cualquiera de estos 4 punticos, ¿listos? Y ahí vamos a crear conductividad, que fue lo que hicimos la clase pasada en nuestras protoboard, ¿listos? Entonces voy a estirar el cable y lo voy a conectar en cualquiera de los punticos. Quiere decir que ya hay continuidad hasta acá. Entonces sale del polo negativo de la batería, recorre todo este cable, entra a esta patilla de la resistencia y hasta aquí vamos, ¿cierto? Porque aquí no hemos completado el circuito. ¿El circuito cómo lo completamos? Nos dice que la otra patilla de la resistencia la tenemos que conectar
ánodo del LED, ¿cierto? O a la parte negativa del LED. Entonces tenemos que conectar el LED a cualquiera de estos puntos para completar el circuito. Yo voy a girar el LED y lo voy a conectar a ese circuito. ¿Sí vieron? Ahí ya lo conecté. Listos. Quiere decir que ya completamos el circuito. Del polo negativo de la batería, con este cable pasa a esta patilla de la resistencia, recorre la resistencia, llega a esta otra patilla de la resistencia, sube por este circuito, acá hay continuidad, llega al LED, entra al LED, acá sale del LED y aún no hemos conectado esa parte del LED, ¿cierto? Esa parte del LED yo la voy a conectar a este lado. Eso se hace generalmente en las protoboard, por eso esta separación con esta línea, para separar toda la parte positiva y toda la parte negativa. Perdón, toda la parte negativa y toda la parte positiva, ¿listos? Entonces, vamos en esta parte del LED. Esta parte del LED recorre todo el circuito y tiene que conectarse con el cursor del LED, ¿cierto? Que es la terminal C, que es la terminal central. Entonces, voy a traer mi LED aquí, lo voy a dejar aquí por fuera. ¿Y qué quiere decir? Volvemos a mirar el esquema. Dice que el ánodo o la parte positiva de nuestro LED tiene que conectarse con el cursor o el terminal central del potenciómetro. O sea que es este, ¿cierto? Entonces yo voy a tirar un cable a cualquiera de estos punticos. Voy a dejarlo acá. Y ahí ya tenemos conexión. ¿Listos? Entonces vuelvo y repito. El polo negativo de la batería con este cable entra a la resistencia, atraviesa la resistencia, entrega corriente al LED, atraviesa el LED y el LED se conecta con el cursor o el terminal C del potenciómetro. O sea, vamos acá. ¿Listos? Por último, tenemos que conectar el terminal A, que es el primer terminal, al polo positivo de la batería, ¿cierto? Entonces, el terminal A de nuestro potenciómetro es este terminal. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a traer un cable del terminal A y lo voy a dejar aquí en la protoboard, ¿listos? Ahí ya me quedó habilitado conectar para generar continuidad a cualquiera de estos cuatro puntos en la protoboard, ¿listos? Entonces voy a tirar el cable rojo a cualquiera de esos puntos, ¿listos? Voy a dejarlo en este punto. Voy a arreglar un poquitico acá y ya nos quedó nuestra conexión. Vamos a verificar junto con el diagrama esquemático y con el diagrama pictórico, que es el que estamos viendo en estos momentos. Ese es el diagrama pictórico. ¿Listos? Entonces vamos a verificar. Nos dice, vamos a irnos por la parte positiva. El polo positivo de la batería se conecta con el terminal A del potenciómetro. Vamos a ver. El polo positivo de la batería, sí, se conecta, acá hay continuidad, recuerden, con el terminal A de la batería. Listos. Ahora entra al potenciómetro y sale, entra al potenciómetro y sale por el terminal C o el cursor, ¿cierto? Este es el terminal C o el cursor. Y este tiene continuidad o está conectado al ánodo del LED. Vamos a ver. Sale del C y está conectado al ánodo del LED. Sí, señor. Recorre el LED. Acá, recorre el LED y el cátodo o la parte negativa del LED está conectada a una de las perillas de la resistencia, acá. El cátodo del LED está conectada a una de las perillas, recuerden que acá hay continuidad de la resistencia, sí. Ahora, la otra perilla de la resistencia está conectada al terminal negativo de la batería. La otra perilla de la resistencia está conectada al terminal negativo de la batería. Ya completamos nuestro circuito, ¿cierto? Recuerden que este terminal lo dejamos al aire. Este es nuestro diagrama pictórico, ¿listos? Ahora voy a hacer la simulación. Voy a usar otro programa para esto. Aquí ya nos quedó montado el diagrama pictórico. Voy a usar otro programa para esto para ver cómo funciona. Entonces, volvemos a colocar aquí los elementos. Tenemos una batería, ¿cierto? Nos están pidiendo una batería. ¿Listos? Voy a cambiar el voltaje a la batería de una vez. 5 voltios. ¿Qué más nos están pidiendo? Vayamos a nuestro diagrama esquemático. Vamos aquí con la batería. Nos están pidiendo una resistencia. Entonces, en nuestro otro programa,
vamos a buscar una resistencia. ¿Listos? Acá tenemos la resistencia. La voy a girar. Nos están pidiendo un LED de color rojo. Entonces vamos a buscar los LED. Acá están en los símbolos. Red LED, acá está. Vamos a traerlo a nuestro área de trabajo. ¿Listos? Y por último, nos están pidiendo un potenciómetro, ¿cierto? Vamos a buscar los potenciómetros. Aquí está, potenciómetro. ¿Listos? En este caso, este programa no me deja girar el potenciómetro, entonces les explico. Este es el terminal A, ¿verdad? Este es el terminal C o conector y este es el terminal B. No sin antes vamos a cambiar los valores en ese programa. Nos dice que la resistencia es de 100 ohmios, entonces selecciono la resistencia y le voy a cambiar a 100 ohmios. Por 1 es ohmios, ¿cierto? Kilo es por 1000, ¿verdad? Y megas pues son más grandes. ¿Listos? Entonces esa es una resistencia de 100 ohmios. El LED no le cambiamos nada. Y al potenciómetro sí le tenemos que cambiar la resistividad a 100 kilo ohmios. Entonces lo seleccionamos y se lo cambiamos a 100 kilo ohmios. Listos. Ahora vamos a conectar. Nos dice que una de las patillas de la resistencia va conectada al polo negativo de la batería. Entonces conectamos el polo negativo de la batería a una de las patillas de la resistencia. Listos. La otra patilla de la resistencia va a estar conectada al cátodo o la parte negativa de nuestro LED. Entonces vamos a hacer la conexión. La patilla positiva o el ánodo de nuestro LED va a estar conectada al terminal C, que es el terminal central. Recuerden, este terminal de nuestro potenciómetro. Y el terminal C en este programa es este. ¿Listos? Y por último, tenemos que conectar el terminal A al polo positivo de la batería. Nuestro terminal A es este. ¿Listos? Ya tenemos nuestro circuito. Acá se ve un poco confuso porque en este programa el potenciómetro no se puede girar. Pero es tal cual está acá. ¿Listos? Ya teniendo esto, vamos a hacer la simulación a ver qué función tiene el potenciómetro. Entonces, voy a hacer la simulación. Voy a dejar el potenciómetro en la mitad. Voy a darle un poco de zoom para que ustedes se den cuenta. Listo. Esta es nuestra perilla. O sea, en este caso, la perilla la vamos a girar hacia un lado y hacia el otro. ¿Listos? Que va a ser esta función. Mientras más, acuérdense, mientras más se acerque la perilla a 0, nos va a pasar la corriente total. ¿Sí se acuerdan? Vamos a mirar en nuestras diapositivas que nos decía. Si el cursor está en contacto con A, la resistencia entre A y C, será 0 ohmios. Quiere decir que la corriente está pasando directamente, como si tuviéramos una llave de agua abierta totalmente. O sea, no hay oposición al paso de corriente, por lo tanto, si ven que los electrones acá están circulando de manera continua, sin oposición, ¿sí? Y a medida que yo lo aleje del terminal A, que es este, ¿qué va a pasar? ¿Sí se dan cuenta? Que va a pasar poca corriente. Entonces, mientras más lo acerque a A, va a pasar la corriente sin oposición, o sea, sin resistencia. Y mientras más lo aleje de A, va a pasar poca corriente, o sea, con mucha oposición. Esa es la función de los potenciómetros. Los potenciómetros son resistencias variables, ¿cierto? Las podemos configurar de 0 ohmios, como en este caso, de 0 ohmios, sí, perdón, a 100 kilo ohmios. Quiere decir que cuando está en 0 va a pasar la corriente con un flujo normal. ¿Sí ven que los electrones circulan de manera más rápida? Y
mientras más me aleje del terminal de A, va a haber harta oposición y los electrones van a fluir de manera más lenta. Entonces, ¿para qué nos sirve este potenciómetro? Para variar el brillo de un LED, ¿cierto? En este caso, en nuestro primer laboratorio. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Para nuestra actividad, tienen que ver este video, claro está. Como segundo punto, realizar en el cuaderno el diagrama esquemático, que es este diagrama. ¿Listos? Nuestro segundo punto es realizar en el cuaderno el diagrama pictórico, que es este es el diagrama pictórico, ¿listos? Con colores, por favor, bien hecho. Y nuestro tercer punto es, o nuestro último punto, perdón, es dar una conclusión con sus propias palabras sobre el funcionamiento del potenciómetro. ¿Qué quiere decir? Que me tienen que decir con sus propias palabras qué función tiene este potenciómetro. ¿Sí? Ya lo vimos. Cuando más se aleja de A, hay más oposición, o sea, hay más oposición a la corriente, o sea, hay más resistencia, y cuando más se acerca a A, perdón, hay menos oposición, o sea, hay menos resistencia. Y a menos resistencia, más brillo. A más resistencia, menos brillo, ¿cierto? Vuelvo y repito, a menos resistencia, 0% de resistencia, más brillo. A más resistencia, 100% de resistencia, menos brillo del LED. ¿Listos? Eso es todo. Muchas gracias.